Bien, pues muy buenas tardes desde la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Bienvenido a nuestras charlas mensuales. Tenemos a bien de contar con, en este caso, pues un divulgador e investigador fantástico que nos llega desde Córdoba, Pedro León. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por Bueno, invitarme. por supuesto que estamos encantados porque además lo pusiste muy fácil, lo pusiste muy pero que muy fácil. Vamos a contar algunas cositas de Pedro porque su viaje se inició siendo un niño cuando intentaba saber más en noches de verano con esas estrellas que avivaban muchísimo más su curiosidad. De esa época aún guarda noticias de prensa, que encontraba con datos de exploraciones espaciales. Y era todavía chiquititillo, con 10 Ahí, años. esas cajitas que están aquí detrás mías, ahí están guardadas. Bueno, la contaminación total llega con la serie Cosmos de Carl Sagan y publicaciones del mismo. Ya estaba totalmente atrapado y no había ningún posible antídoto para que lo libraran de esa pasión por las ciencias espaciales que se convirtieron en su viaje más apasionante. Y lo sigue siendo, porque Pedro es autor del portal sondasespaciales.com, más tarde infosondas.com, dedicada a la recopilación de todo tipo de documentos espaciales. Corrígeme si digo algo que no es totalmente correcto, Pedro. Perfecto. Y si puedo Forma exagerar, si puedo parte, exagerarlo y hacerlo más épico, mejor todavía. vale, más épico, forma parte de la agrupación astronómica de Córdoba de la que se siente gratamente orgulloso. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ha publicado recientemente los libros, eso no estaba en mi libro de exploración espacial, totalmente recomendable, y Viajes interestelares, historias de las ondas Voyager, que es un auténtico mito espacial y con el que nos vamos a centrar también un poquito, porque, Pedro, bueno, Dime. ¿develo la sorpresa? No, te lo voy a dejar a ti. Vale, no, no, Mejor, no. mejor nos Vale. quedamos con Pedro y que vaya desvelando esa sorpresa. Pedro, cuando quiera, muchísimas Estupendo. gracias. Muchísimas gracias por esa exageradísima introducción que me ha encantado. Pues nada, cuando me propusisteis venir a hablaros de la sonda Voyager, o Voyager, o como queramos llamarla, cada uno en su casa le puede decir el nombre que quiera. En principio, bueno, no quería dar una típica charla en la cual se suele contar toda la historia, cuando visitaron Júpiter, Saturno, ahora pasaron por aquí, porque bueno, eso son cosas que son fáciles de encontrar en las redes y no tienen mucho más misterio y seguramente, bueno, como buenos aficionados a temas espaciales, os suenan y las sabéis. ¿Qué es lo que hice? Pues entonces he montado una pequeña presentación en la cual vamos a ver, bueno, pues por qué actualmente se reconocen estas ondas como las mejores de la historia, porque son unos mitos en la actualidad y por qué siguen sumando causas para hacer esos mitos y también pues algunas curiosidades que son poco conocidas y podemos, bueno, cuando acabemos de mostrarlas, si tenéis alguna pregunta sobre cualquiera de ellas, me la podéis hacer. Y al final, pues veremos también un poquito de la actualización del estado de la sonda. Como sabéis, la sonda Voyager 1 lleva unos meses con pequeños problemas. Hace unos días tuvimos una buena noticia y bueno, al final de la charla, pues veremos cuál es el estado justo ahora mismo de la sonda y qué es lo que le depara el futuro. Me dejo de rollo y de parafernalia y pasamos para adelante. ¿Por qué las sondas por qué se les reconoce como un gran mito? Porque sondas hay cientos de sondas por el espacio. Tenemos sondas muchísimo más modernas y más sofisticadas, como fue por ejemplo, el caso de la sonda Cassini, sondas muy grandes. ¿Por qué estas son un mito? Bueno, pues el primer mito, la primera razón por la cual estas sondas se consideran las más importantes de la historia de la exploración espacial es porque fueron las primeras grandes. O sea, hoy día hay sondas grandes, sondas con una gran cantidad de instrumentos, pero hasta entonces fueron sondas bastante limitadas en su alcance de distancia y en la cantidad de instrumentos que llevaban. Entonces, estas misiones fueron las primeras, si os fijáis en las imágenes, pues tenían una gran antena, nunca se había enviado una antena tan grande al espacio, señal de que estas pues tenían esperanzas de que llegaran más lejos que ninguna. Y además, bueno, usaban generadores nucleares, que no eran una novedad, pero sí lo que era la cantidad de energía que podían generar. Las Pioneer, que las lanzaron unos años antes, la 10 y la 11,
tenían una potencia, creo que eran de 120 vatios aproximadamente, y estas llegaban ya hasta los 470 vatios. Es decir, mucha más potencia implica poder llevar muchos más instrumentos a bordo y no estar tan limitada, ¿vale? Y también, por ejemplo, lo que decía antes, que tienen un montón de instrumentos. Una sonda, las sondas Mariner típicas, pues tenían sus 4 o 5 instrumentos muy básicos, pero ahí, como veis, bueno, no sé si el ratón, ¿se me ve el ratón en la presentación? Están plagadas de magnetómetros, sistemas de antenas de radio, una parte con instrumentos fijos en los cuales pues están los sensores de rayos cósmicos, de plasma, etcétera, y la parte móvil del brazo en la cual bueno van las cámaras infrarrojas, ultravioleta, un fotómetro y luego 2 cámaras de luz visible, una de ángulo ancho y otra de ángulo estrecho. Es decir, una gran variedad de instrumentos que hasta ahora jamás se habían lanzado en una misma sonda y en una misma nave espacial. ¿Por qué siguen siendo también otro mito? Bueno, pues porque fueron las primeras que nos descubrieron al completo el sistema solar, que no es poco. Teníamos sondas que habíamos enviado a Venus, incluso a Mercurio, habían llegado otras sondas a Marte, por supuesto la Luna, pero más allá, las únicas que habían viajado eran las sondas, como decía antes, la Pioneer 10 y la 11, pero llevaban una cámara muy mala, la verdad que era una, una auténtica birria de cámaras. Si buscáis las fotos de Júpiter y Saturno de esas dos misiones, pues son churros, ¿vale? Son cámaras que, por supuesto, cualquiera de los grandes astrofotógrafos que nos están escuchando ahora mismo hacen fotos muchísimo mejores y sin punto de comparación. Entonces, estas naves, digamos que eran un escalón superior y además las mandamos a planetas que no conocíamos. Como todos sabemos, este fue su destino, los planetas que recorrieron. La Voyager 1 se lanzó y recorrió, sobrevoló Júpiter y Saturno, y como queríamos que pasara muy cerca de la luna Titán, había un gran interés, entre ellos Carl Sagan, uno de los que presionaba porque pasara cerca, pues se tuvo que desviar hacia Titán y eso ya le impedía seguir el viaje hacia el resto de planetas. Digamos que se salía de la eclíptica y ya no podía viajar a esos mundos. Y se decidió que si todo iba bien en la 1, pues que la 2 siguiera su rumbo hacia adelante y llegara a Urano y Neptuno. Es decir, no solamente habían descubierto, perdón, habían explorado planetas que solamente eran en algunos casos como Urano y Neptuno puntos de luz, sino que no habían descubierto 4 planetas al completo que se habían visto muchísimo mejor que los telescopios de la época y además las lunas, que solamente eran puntitos, pues nos las mostraba ya como auténticos mundos y nos mostró, bueno, que cada mundo del sistema solar exterior era completamente distinto a los demás. Entonces se pensaba, y es muy curioso ver muchos de los informes de la época, que esperaban ver que prácticamente pues, todas las lunas de Júpiter y Saturno eran como nuestra luna, digamos cráteres y montañas y cráteres así un poco, digamos, aburridas, entre comillas, que no iba a tener mucha variedad. Y sin embargo, como sabemos todos, pues cada mundo, cada Io, Europa o Ganímedes o Titán, pues son mundos completamente diferentes unos de otros. Esta foto es como se veía Júpiter desde la Tierra antes de que llegara la sonda Voyager 1 y la 2. Es decir, esta es la mejor imagen que teníamos de ese planeta. ¿Qué ocurre? Que llegaron las sondas, la 1 y la 2, en el año 79 y bueno, pues nos mostraban estas espectaculares animaciones que hemos visto muchas veces, acercándose. Estas fotografías están hechas aprovechando la rotación de Júpiter, es decir, cada 9 horas aproximadamente que tarda el planeta en girar, hacía una fotografía y a lo largo de varias semanas podía montar una secuencia, una animación. Lo mismo para Saturno. ¿Vale? Aquí Saturno, esta era la mejor imagen disponible en el año 75, 76 y cuando llegaron las sondas, pues todo cambió. ¿Vale? Vimos los anillos de cerca, vimos que también había aurora y tormenta en Saturno, esas manchas negruzcas, esas rayas que aparecían también en los anillos, cada luna en detalle. Es decir, nos abrieron los ojos. Urano, el planeta soso del sistema solar, hay que modificar mucho una imagen. La imagen de la izquierda es como se ve, digamos, con luz natural. Por supuesto, la sonda Voyager no lleva una cámara a color, sino que lleva una cámara con filtros y se usan 3 o 4 filtros diferentes para obtener el color final. Pues bien, la imagen de la derecha es ampliada, además añadiéndole datos, creo que son los del infrarrojo, para poder ver que había distintas capas también en las nubes y como sabéis, bueno, pues Urano está, digamos, tumbado, lo vemos directamente desde uno de sus polos y aún así, bueno, pues nos descubrió sobre todo más cosas casi de las lunas que del propio planeta. Y Neptuno fue ya el destino final, ¿vale? Ya en agosto del 89 mostró un mundo mucho más interesante desde el punto de vista de su atmósfera y de sus lunas
Y aquí, en teoría, se tenía que haber acabado la misión, que mucha gente no esperaba ni siquiera que llegara hasta allí, tan lejos, y sin embargo, bueno, pues son un mito porque nos descubrieron realmente mundos que eran totalmente desconocidos para la humanidad. Otro motivo para que sean un mito, pues muy conocido también, Carl Sagan y el disco de oro. Las dos sondas llevan este disco acoplado en el exterior con una carcasa. No son de oro, ¿vale? Son discos de cobre y están recubiertos de un baño de oro. Y como curiosidad, se hicieron 8 copias, ¿vale? Se pusieron una, les sobraría el presupuesto, y pusieron una en cada nave. Tenían otros dos como reserva, que los tiene actualmente la NASA, y los otros 4, si alguien encuentra información, que me los cuente, porque no sé exactamente dónde están. Yo creo que una está en el museo Smithsoniano en Washington, pero las otras no les tengo la pista seguida. Y si alguien me quiere enviar una a mi casa, pues yo encantado de la vida. Y aquí vemos a uno de los técnicos acoplándola justo el día antes del lanzamiento. Y si os fijáis en la imagen nos sirve para ver no solo dónde está situada el disco de oro en la nave y todo el aislante que llevaba recubierta para poder sobrevivir y aguantar las temperaturas, sino que justo a la izquierda vemos un radiador, ¿vale? La nave llevaba a lo largo del bus, de la estructura de la nave, llevaba diversos radiadores que se iban abriendo automáticamente y cerrando en función de la temperatura. Claro, aquí estaba, digamos, estaba todavía en la Tierra y estaba abierto para disipar el calor. Para una nave espacial estar a 20 o 25 grados es un calor sofocante y no estaba preparada para eso. Entonces los radiadores, digamos que están abiertos. Cuando la nave llegó al espacio, los radiadores están cerrados y si la electrónica que estaba dentro de los compartimentos de dentro se calentaba demasiado al funcionar, se iban abriendo los paneles para disipar todo ese calor fuera. Y también se puede apreciar muy bien que justo debajo hay estos, vamos a llamarlo estos, no una palabra muy técnica, pero la única que me viene a la cabeza, estos pitorros, estos pitorritos de color dorado, que son las toberas, digamos, por donde salen los gases de la sonda. La sonda no lleva, digamos, un motor como tal, la sonda viaja por inercia, pero sí que lleva unas cuantas toberas que le sirven para cambiar de orientación. Digamos, una vez sirven para girar en cada uno de los 3 ejes y orientarse para comunicarse con la Tierra o para buscar el Sol o para hacer alguna observación. Y estos 4 que están por la parte inferior, en la parte de abajo, pues sí que servían un poco para hacer pequeñas maniobras de corrección. Tienen una potencia muy limitada, viendo el tamaño, pues ahí se aprecia, yo creo que no llegaba ni a 1 newton de potencia, y permitían que si el rumbo estaba un poquito desviado, querían pasar un poco más cerca de alguna luna, lo encendían unos segundos o incluso unos minutos con hidracina. La hidracina es el combustible que lleva dentro, y el simple hecho de la reacción que produce la hidracina al salir por esos pitorros, por esas toberas, pues hacía que la sonda cambiase unos metros por segundo su velocidad y se aceleraba o se frenaba a conveniencia del equipo para que fuera y sobrevolara pues a la distancia apropiada cada uno de los planetas y de las lunas. Y este es el mensaje del disco de oro, que bueno, siempre hay mucha gente que dice que si van a ser los extraterrestres capaces de descifrar un mensaje de este tipo, no creo que no vaya a encontrar ningún extraterrestre nunca, pero bueno, ahí van. En principio, el disco con el baño de oro que tiene fuera, pues tiene una serie de mensajes. El mensaje importante, no me voy a enrollar mucho porque esto es para, para aburrir a las ovejas. Ahí debajo, estos 2 círculos que están en la parte inferior de la derecha sirven para identificar lo que es una molécula de hidrógeno. Y si los extraterrestres comprenden eso, que la unidad, el 1 que vamos a usar en este caso, se corresponde al tiempo que tarda el átomo de hidrógeno en cambiar no me acuerdo el rollo que era, pues eso iba a permitir reproducir el disco a la velocidad adecuada. Por cierto, la aguja del disco va dentro de la nave, o sea, tendrían que abrir la nave un poco y quitarle alguna funda, alguna protección para encontrar la aguja. Cómo reproducirlo, el mapa de púlsares, que también iba en la placa de las ondas Pioneer, y aquí es simplemente qué señal iban a recibir, si lo estaban reproduciendo bien, la señal que verían en su pantalla o lo que usen, y la primera imagen que debe de salir es un círculo. Como sabéis, van más de 100 imágenes dentro representando a la humanidad y a todos nosotros, y el primera imagen, si sale bien, si la han hecho todo correcto, la primera imagen que deben ver es un círculo. Estas son algunas de las imágenes que hay. Espero que no se crean que somos así, que tenemos ese aspecto. Luego pusieron otras fotos para mostrarnos cómo somos, de distintas formas, tamaños, colores y sabores.
Y aquí está un poquito todas algunas de las imágenes más representativas para mostrar, bueno, que tenemos agua, océanos, nubes, insectos, personas bailando un poquito raro, un señor poniéndose las botas con el pescado, atascos de tráfico, eso es también bastante humano, y un señor en órbita terrestre. ¿Vale? Otro motivo, bueno, pues aquí sigue Carl Sagan dando la vara. Carl Sagan no era un miembro importante de la misión, él era uno más del equipo de imagen de las cámaras visibles, pero claro, tenía mucha influencia y cada vez tenía más influencia. Todavía no, antes de cuando se lanzó la misión, no había sacado ni siquiera la serie Cosmos, pero sí que ya era un autor y un divulgador medio reconocido, por lo menos allí en Estados Unidos. Y durante la misión, Carl Sagan estuvo dando un poco la vara, diciendo, venga, ¿por qué no hacemos una fotografía de todos los planetas, giramos las cámaras? Pero claro, el equipo de la misión estaba horrorizado, porque si enfocaban demasiado cerca del Sol, se quedaban sin cámara. Entonces, cada vez que hacía la petición le decían que no, tío, que nos quema la cámara, que no puede ser. Total, que estuvieron esperando, esperando, y al final, pues otra imagen muy conocida, la foto de familia del sistema solar, tuvo que esperar hasta el año 1990. Como veis, ya habíamos sobrepasado todos los planetas. El Neptuno fue en el 89, así que le dijeron, venga, tío, deja ya de dar la vara y haz la foto que te dé la gana. La estuvieron programando, de hecho, la directora actual del proyecto, de la misión, fue una de las que programó toda la secuencia de fotografía. Hicieron un recorrido por todos los planetas y en cada uno de los planetas tomaban una foto con la cámara con más zoom para obtener, bueno, pues se obtuvieron, no estuvo mal, porque ahí falta, por ejemplo, Mercurio, que evidentemente está muy cerca del Sol, falta Marte, que no fueron capaces de encontrarlo, las cámaras no tenían suficiente resolución para aparecer, y falta Plutón, que Plutón estaba, digamos, para el otro lado del sistema solar y no había forma de encontrarlo. Es decir, bueno, pues seis de los planetas, de los nueve que contábamos entonces, pues no está nada más. Por supuesto, el señor Carl Sagan, a través de esta fotografía, pues quiso sacar también las famosas frases y los famosos vídeos que hay circulando del pequeño, del punto pálido azul, de Pale Blue Dot, de nuestro planeta, que si no sé si lo llegáis a ver, pero bueno, está por aquí, por la parte central, hay un pequeño puntito blanco que se supone que ahí dentro estamos todos nosotros. Y otro mito, una vez que superaron todo el viaje por los planetas, nadie pensaba que pudieran durar tanto tiempo, porque de hecho tampoco sabían exactamente dónde estaba el espacio interestelar. 12 años de misión era una barbaridad en aquella época para una sonda, que apenas muchas no llegaban ni al año, y no sabían si llegar al espacio interestelar le iba a llevar 2 o 3 años más o 5, y ya no sabían si iban a ser capaces de llegar. Bueno, pues evidentemente, como sabéis, siguen hoy funcionando, salieron del sistema solar. La primera en hacerlo, pues por supuesto, fue la Voyager 1, que salió en el año 2012 a 121 unidades astronómicas, es decir, 121 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol. Y la 2, pues salió un año más tarde, en el 2018, y a 119. Ya incluso la distancia a la que salieron nos da una pista de que la heliosfera, pues no es un sitio completamente esférico, sino que tiene sus propias deformidades, porque se forma, el frente de onda que tiene se va adaptando a la parte de la galaxia que va encontrando y a la cantidad de material que encuentra. Y como curiosidad, si la sonda lo hubiéramos mandado en la otra dirección, pues como veis tenía mucha cola por detrás, la heliosfera es como casi como la cola de un cometa, y seguramente si lo hubiéramos mandado en otra dirección no habría salido todavía y probablemente no veríamos el fin. Así que bueno, no estaría mal que mandáramos una sonda para el otro lado y que dentro de un par de generaciones o tres pues sepan exactamente hasta dónde llega. Y bueno, algunas curiosidades. Esos son los motivos por los cuales estas sondas pues, son tan importantes, porque han hecho tantas cosas que no se habían hecho hasta ahora y sobre todo, como hemos visto al final, muchas de ellas enfocadas más a los humanos, tanto el disco de oro como la foto de familia, no son científicas, sino que simplemente son muy importantes porque han servido pues, para crear afición. Y yo me incluyo directamente como uno de los afectados, una de las víctimas de toda esta fuerza que tienen unas naves para digamos, que hacer que las personas pues se impliquen y les interesen las misiones espaciales. Primera curiosidad, pues este señor que conoce muy poca gente, Michael Minovis, este era matemático y después de estudiar allí en la Universidad de Los Ángeles, pues fue de becario al JPL. Entró en el año 61 como becario y como buen becario que era le mandaron a hacer cálculos y operaciones para calcular la órbita. Tened en cuenta que en el año 61
la NASA estaba enviando sus primeras misiones a Mercurio y a Marte, o sea, la estaba diseñando y lanzando, con lo cual no había ninguna experiencia en navegación y él fue al departamento de navegación para hacer cálculos. Pero claro, los cálculos tampoco tenían ordenadores, eran todos cálculos a mano, con bolígrafo y con papel, hojas y hojas y hojas, y como buen becario, pues su trabajo era totalmente aburrido porque él no le veía, digamos, mucho sentido. Entonces, en sus tiempos libres se dedicó a hacer cálculos y esos cálculos le llevaron a una conclusión impresionante, que tan impresionante que es que eh, nadie había caído en eso. Si, por ejemplo, imaginaros que hay un planeta, ¿vale? A ver si encuentro algo que represente a un planeta. Si tenemos un planeta y una sonda va acercándose, con la gravedad van adquiriendo velocidad, mucha velocidad. Al sobrevolarlo tienen la velocidad máxima y cuando la sobrepasan va perdiendo velocidad porque, digamos, el planeta va tirando de ella hacia atrás. Es como una montaña rusa. Cuando estáis en la parte de arriba vais despacito, cuando caéis os vais acojonando hasta llegar abajo a toda velocidad y volvéis a subir otra vez y vais cada vez más lento porque os va frenando la gravedad. Pues en una sonda es igual. Entonces, en los planetas, pasar por un planeta para los científicos de la época no tenía sentido porque no ganabas nada. O sea, si querías cambiar la trayectoria, vale, pero era más bien una molestia porque había que hacer muchos cálculos más complejos y para ello era mejor ir directamente por el espacio sin acercarse a ningún mundo y que nada afectara a la nave de ninguna manera. Pues ese señor pensó una cosa y es que el planeta no está quieto, el planeta se mueve. Entonces, cuando la sonda va a llegar al planeta, no solo va a cambiar su dirección, sino que el planeta lo arrastra, es como si un patinador en una pista de nieve coge a otro y los dos andando y uno empuja al otro, digamos que le transfiere parte de su velocidad. Y se dio cuenta de que, en este gráfico se puede ver, ahí, cuando una sonda pasa al planeta, no solo cambia su dirección, sino que cambia también su velocidad. En el gráfico que hay abajo a la derecha, podemos ver cómo lleva una velocidad inicial, la línea va a ir subiendo hasta alcanzar un máximo y luego, por supuesto, pierde. Pero la velocidad final, donde se queda la línea roja, es mucho más alta, es decir, que ha ganado velocidad. ¿Qué significa eso? Que estoy consiguiendo, digamos, combustible gratis en un planeta. Hasta ahora nadie había pensado eso. Si yo lanzo una sonda, el impulso que le mete el cohete a la sonda es el que tiene para todo el viaje. Sin embargo, ahora yo puedo mandarlo a un planeta y que ese planeta se encargue de darle un impulso y mandarlo a otro. Y el siguiente le va a dar otro impulso hasta el siguiente. Y digamos que vamos consiguiendo eh, combustible gratis por el camino. Es decir, se lo robamos un poquito al planeta, que no se va a dar cuenta, y nosotros salimos más disparados. Gracias a eso, pues se podrían hacer viajes por todo el sistema solar. Este hombre no estuvo muy fino, porque los informes que presentó al JPL decían que podía ir desde el Mercurio hasta Plutón, y luego de Plutón a Saturno, y luego volver hasta Marte. Y claro, lo miraban con cara de decir, tú estás muy flipado, tío. Si todavía estamos intentando mandar sondas a Venus y a Marte y que no se nos mueran por el camino, ¿cómo vamos a mandar una hasta Plutón? ¿O cómo vamos a hacer? Lo tomaron un poco como desquiciado. Él insistió, poco a poco fue convenciendo a algunos de sus jefes, le dejaban incluso algunos superordenadores, entre comillas, que había en la época para trabajar y hizo varios informes muy importantes que sirvieron para que luego el siguiente señor, bueno, la conclusión de su trabajo es que podíamos adquirir velocidad gratis. Y el siguiente que llegó tras él, otro becario, era Gary Flandro. Este no era matemático como Pominovich, sino que este era ingeniero. Entonces, pues veía las cosas un poco de forma más práctica y vio que todo el trabajo de Minovich estaba muy bien, pero no era práctico, no tenían sondas que pudieran durar 50 años dando vueltas por el sistema solar. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo sus cálculos y vio que era posible hacer un viaje en los planetas, digamos, más cercanos, pero sin tener que dar vueltas por el sistema solar. Es decir, yo iría hasta Júpiter, Júpiter mandaría la sonda a Saturno, de Saturno podría ir a Urano y luego a Neptuno. Digamos que fuera una línea recta curva, pero que no volviera hacia adelante y hacia atrás del sistema solar, que no tenía tampoco mucho sentido práctico. Y él fue el que descubrió, digamos, el Gran Tour. El Gran Tour fue las misiones que finalmente hicieron la sonda Voyager y se dio cuenta de una cosa, y es que solamente ocurría esta posición de los planetas, solamente era adecuada una vez cada 176 años. Es decir, que si el JPL o la NASA no se daban prisa en montar una misión, pues se quedaban sin ella. ¿Va? Tendrían que esperar hasta el año 2100 y pico a poder aprovechar esa carambola, porque se podían hacer otras carambolas planetarias, pero ya no incluía a los 4 planetas, sino solamente a uno, dos o tres como muchos de ellos. Así que estos dos señores un poco desconocidos son los que permitieron que años después pues estas misiones fueran una realidad. La NASA
hizo muchos proyectos de misiones, muchos de ellos no siguieron adelante, y en el año 72, cuando solo faltaban 5 para que se cerrara el plazo de poder hacer el gran tour entre los 4 planetas, decide construirla. Pero fijaros en la imagen que sacaron, en la imagen promocional que enviaban para la prensa, y es que solamente incluye a Júpiter, ese puntito gordo que hay a la izquierda, y a Saturno, nada más. O sea, la NASA no se, no se implicó hasta el punto de diseñar una sonda que llegara hasta Neptuno. ¿Por qué? Porque primero pensaban que tecnológicamente no iban a poder, y segundo porque podría ser visto un fracaso, como un fracaso si no lo hacían. O sea, si yo digo que voy a ir a Neptuno y al llegar a Saturno se pierde ya la sonda y pierdo la conexión, pues he fracasado. Prefirieron ser más conservadores y planificar la sonda solo para Júpiter y Saturno. ¿Vale? De hecho, los planos del gráfico del recorrido con las distintas opciones antes de lanzar incluían solo la órbita de Júpiter y solo la órbita de Saturno. Pero es más, los logotipos de la misión, la sonda originalmente se llamaba MJS, Mariner Júpiter Saturn, y en el logotipo antiguo y cuando se le dio el nombre ya en 1977, el nombre de Voyager, solo aparecen Júpiter y Saturno. Es decir, no querían saber nada de Urano y Neptuno para no meterse en gastos de mayor presupuesto. Ten en cuenta que también en esa época se estaba construyendo el transbordador espacial. Se tragaba mucho dinero y no querían decir que iban a estar 10 años gastándose dinero en estas misiones porque los políticos no lo iban a aprobar. Entonces, en ese momento apareció un salvador que se llama John Cassani, que fue el director de la misión entre el año 75 y 77, los 2 últimos años de construcción y los 2 años, digamos, más importantes, porque hasta el 74 se estuvieron diseñando y en el 75 ya empezó la construcción. No es como ahora, que construir una sonda puede tardar hasta 5 o 6 años, sino que en 2 añitos ya la tenían montada. Y este señor, por su cuenta, y literalmente sin que la NASA se enterara, hizo unos pequeños ajustes en los circuitos y en los componentes de la nave para que pudieran llegar más lejos. O sea, no estaban aprobados oficialmente esos cambios, sino que él con su equipo técnico y sus ingenieros decidieron qué cambios había que hacer en la nave y lo hicieron. De hecho, por ejemplo, el sensor solar que permite mantener a la sonda enfocada hacia la Tierra para que mande los datos, en malla de Saturno no iba a funcionar. Entonces le puso un pequeño amplificador. Luego, la cámara infrarroja, lo mismo. Ya en Urano y Neptuno hay muy poca luz. Ya la luz es una milésima parte de la que hay aquí cerca en la Tierra y tampoco iba a tener sensibilidad, con lo cual le puso también su amplificador y estuvo poniendo pues también más calentadores térmicos distribuidos por la nave, es decir, las cámaras permitió que se pudieran programar para que el tiempo de exposición de la fotografía en las lejanas lunas de Urano y Neptuno, que son muy oscuras, fuera mayor y las fotos salieran, no salieran todas negras. Es decir, pensó en aquellas cosas que podían fallar a larga distancia y las puso. Ya cuando estaba metida en el cohete, evidentemente la NASA no tenía mucho más que hacer y gracias a él, pues la misión no solo funciona en esos 2 planetas extras, sino que siguen funcionando hoy día. ¿Qué ocurre? Que también tuvieron problemas al despegar. Pero voy a quitar el audio para que no dé la lata. Cuando despegó la primera, la sonda Voyager 2, estuvimos a punto de perderla. ¿Vale? Aquí arriba tenemos el lanzamiento. ¿Qué ocurrió cuando se lanzó la Voyager 2? Bueno, se lanzó antes porque la NASA quería que llegaran cronológicamente a los planetas para que los periodistas no se confundieran. Entonces querían que a Júpiter y Saturno llegaba primero la 1 y luego la 2. ¿Qué ocurre? Que como la órbita de la 1 era más directa y la de la 2 iba a hacer otro recorrido un poquito más largo, pues decidieron lanzar primero la 2. La sonda ya iba encendida cuando se lanzó el cohete. ¿Qué ocurre? Que una sonda se mueve muy despacito, va girando muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y un cohete cuando despega va tomando una curvatura muy rápida, se va inclinando para tomar la curvatura de la Tierra. ¿Qué ocurre? Que ese movimiento tan rápido saturó la sonda. Los giroscopios que se encargan de mantener la orientación se saturaron y cuando la sonda se quedó sola en el espacio, no sabía dónde estaba, empezó a dar vueltas, la antena no apuntaba a la Tierra y tardaron más de un día en recuperar la nave y devolverla a la normalidad. Mucha gente dio por perdida la misión, sin embargo se quedó, digamos, toda la madrugada trabajando un pequeño equipo y el que diseñó, digamos, los ordenadores dijo, vamos a reiniciarla, literalmente, como cuando un ordenador falla, vamos a reiniciarla. La reiniciaron, volvió a controlar la situación en la nave, se orientó hacia la Tierra y desde entonces funcionando. Y luego, días más tarde, vale, voy a quitarlo por el sonido para que no moleste. La sonda Voyager 1, ese problema se le corrigió, pero
cuando estaba despegando, cuando el cohete ya llegaba a una cierta altura y se separaba la primera etapa, se dieron cuenta de que la sonda se había quedado 1 kilómetro más baja de lo que debía y a una velocidad creo que de 500 600 kilómetros por hora más lenta de lo que debería ir. Entonces la siguiente etapa, la etapa Centaur, que es la etapa superior, la última etapa que iba a empujar a la sonda, tuvo que hacer un encendido extra. Se encendía en dos partes, en dos fases de la misión, y el primer encendido se encargó de compensar la pérdida, como se había quedado 1 kilómetro más bajo y a menos velocidad estuvo encendida más rato. Pero ¿qué ocurre? Que consumió parte del combustible del segundo encendido. Cuando la sonda ya por fin se separó, vieron que en la etapa Centaur habían sobrado 3 segundos de combustible. O sea, había combustible para 3 segundos más. Si hubiera necesitado pues 5 o 6 segundos más de encendido, la sonda jamás habría llegado a Júpiter, con lo cual jamás habría hecho su recorrido. Es decir, están funcionando 46 años, pero en los lanzamientos estuvimos muy, muy, muy cerca de perderla a las dos. Y bueno, hoy día funcionan las 24 horas. Están programadas para ser lo más autónomas posible, para no tener un gran equipo de personas. El equipo de la sonda actualmente son entre 12 y 13 personas y lo que hacen es que tienen todo automatizado. Entonces la sonda, los instrumentos están captando, los instrumentos que siguen funcionando están captando información 24 horas al día y lo retransmiten las 24 horas al día a la Tierra. ¿Qué ocurre? Que las antenas, no hay antenas disponibles para escucharlas todo el día. De vez en cuando, todos los días, a cada una de las ondas se las escucha entre 4 y 5 horas. En este caso, si os fijáis también en la parte de abajo, es la estación de Robledo de Chavela, de Madrid, y cuando envía la información, entonces es cuando se recoge. Hay datos que se pierden, pero bueno, como ya está en el espacio interestelar, 1 millón de kilómetros arriba, 1 millón de kilómetros abajo, la información enviada no varía mucho y dan por buenos que durante 24 horas al día se recojan datos de 4 o 5 horas porque van a ser representativos de todo el tiempo. Las comunicaciones normalmente ya la sonda tan lejos, perdón, que, que emite a unos 160 bits por segundo, o sea, una velocidad absolutamente ridícula para hoy e incluso para la época, y cuando tiene que enviar la información almacenada en su pequeña memoria, pues emite un poquito más rápido, a 1,4 kilobytes, y entonces se usan todas las antenas a la vez. Digamos que cuando emite tranquilamente a 160 bits, solo se usa la antena grande de 70 metros, y cuando envía datos a más velocidad, es necesario tener una mejor recepción de la señal y se hace una rejilla en red de 4 o 5 antenas para recibir con mucha más calidad la señal. Los ordenadores. Esto era otra novedad de las sondas. Hasta ahora todas las sondas espaciales llevaban un solo ordenador, que era el que hacía todas sus funciones. La sonda Voyager fue la primera en que llevaba tres, pero es que además eran los tres redundantes. O sea, había dos copias de cada uno por si una fallaba, podía funcionar con la otra. Y de hecho, al disponer de esos 6 ordenadores, durante la misión planetaria sobre todo, que era más demandante de trabajo, pues se usaban todos. O sea, ¿para qué va a tener el de reserva apagado si cuando hace falta es ahora durante la misión? Entonces, normalmente durante los sobrevuelos estaban todos a tope y casi echando humo. El ordenador central es el que se llama el CCS, el que se encarga de recibir los comandos de la Tierra y distribuirlos a los instrumentos o al apartado de la nave que correspondiera. Luego el AACS es el que se encarga de mover la sonda, cuando tiene que buscar el Sol, cuando tiene que orientarse hacia la Tierra, cuando tiene que mover el brazo, que ya no lo hace, el brazo de instrumentos científicos, pues este ordenador es el que se encargaba de todas esas órdenes. Y el FDS, que nos sonará, ahora también lo veremos, es el que se encargaba de recoger todos los datos científicos de todos los instrumentos, codificarlos y enviarlos a la Tierra a través de la antena. Con lo cual, digamos que era el más potente, porque la mayoría de los instrumentos, digamos, no trabajan con demasiada cantidad de datos, pero por ejemplo las fotografías sí eran mucho más demandantes y tenían que ser bastante más rápidos. Son muy ridículos hoy día, no podemos hablar ni compararlos con los actuales, porque de hecho no había ni microprocesadores, no existían. Todos estos ordenadores y todos esos circuitos eran hechos a mano, tanto el cableado como el soldado, como no había circuitos integrados tampoco, era todo absolutamente una labor manual. Y el CSS hacía una labor de 8.000 instrucciones por segundo, que eran más que suficiente para lo que tenía que hacer, y el FDS era 10 veces más rápido, se diseñó especialmente y de hecho también se usó en las misiones Viking a Marte porque sí, para procesar todas las fotografías también era importante. Este que era el ordenador más rápido de la Voyager es aproximadamente, yo digo que todo esto hay que cogerlo un poquito con pinza, unas 25.000 veces más lento
que el teléfono móvil más malo que podáis encontrar ahora mismo. Es decir, es un teléfono móvil cutre que tengáis metido en un cajón es decenas de veces, decenas de miles de veces más rápido que los ordenadores de esta zona. Y con eso, todo lo que lograron. Y las memorias, porque claro, todos los datos, todas las instrucciones y todos los comandos para que funcionaran tenían que estar almacenados en una supermemoria que todas dependían del ordenador principal del CCC de 9,2 kilobytes. O sea, es que son tan ridículas que hoy día no servirían absolutamente para nada. Un, ese mismo móvil cutre que tenéis con 8 gigas de memoria RAM, por ejemplo, pues tiene 1 millón de veces la capacidad de las ondas Voyager e incluso 1000 o 2000 veces la capacidad pues, de algún juguete infantil o de un mando a distancia de una cochera. Es decir, no hay punto de comparación con nada. Si mandáis un mando a distancia al espacio, puede hacer el trabajo de lo que, de lo que hacían entonces 1000 sondas Voyager. Como vemos, tenían una economía de recursos tremenda y aún así pues, se la apañaron para funcionar. ¿Qué ocurre? Que claro, la sonda Voyager, la información que tenían almacenada en ese espacio tan limitado servía para unos pocos días. Cuando se lanzaron y llegaron a Júpiter, ya se le había refrescado la memoria un montón de veces, decenas de veces para hacer nuevos experimentos. Y antes de llegar al planeta se le enviaban comandos que servían solo para ese sobrevuelo del planeta y ya para el sobrevuelo lejano había que mandarle otra tanda de instrucciones y se han enviado cientos y cientos de instrucciones porque había que irlas refrescando porque es que no había sitio. O sea, un día en una sonda lleva, digamos, almacenado todo lo que necesita para toda la misión, pero entonces era imposible, lo cual le da mucho más mérito, porque era casi ya no mensual, sino en periodo de actividad semanal o incluso un par de veces al día, refrescar toda la información y claro, procurar no tener fallos, porque si había un fallo en un comando y pasaba el planeta, ya no había vuelta atrás. Entonces, bueno, hicieron una labor impresionante. Discos duros tampoco había. Era, eran todo en cinta de cassette, en cintas un poquito más profesionales, como las que vi en los estudios de grabación de 8 pistas, y esa cinta permitía grabar a la locura de 64 megabytes, o sea, para almacenar en la calidad de imágenes que obtenía la sonda unas 100 fotografías. Se usaban poco, de hecho solamente se llegaron a usar en los sobrevuelos cuando las sondas pasaban por detrás del planeta y perdían la comunicación directa con la Tierra. Entonces toda la información obtenida y las fotos se almacenaban en esas memorias. Al salir detrás del planeta, la sonda seguía enviando datos en directo y ya cuando se había alejado y estaba más lejos, entonces se aprovechaba que ya no había nada importante que hacer para rebobinar la cinta e ir una por una a cada una de las 8 pistas, recorrerla y mandar toda la información. Eh, Ahí debajo pongo también la comparación. Un disco duro de 500 gigas, muy normalito y muy básico también hoy día, pues tiene la capacidad de 8000 sondas Voyager juntas. Es decir, pues no hay color con lo que tenemos actualmente. Decir que las cintas no han fallado nunca. O sea, de hecho, siguen funcionando. En la sonda Voyager 1 sigue en uso, se usa frecuentemente, y en la 2, pues como no hay ningún instrumento que le saque jugo ni provecho, pues la tienen apagada para ahorrar energía, pero de hecho no han fallado. O sea, es de las poquitas cosas que no iban redundantes, solamente había una cinta magnética y, y simplemente pues no han fallado. Y fijaros el nivel de precisión que tenían a la hora de trabajar con las sondas, que cuando en esa retransmisión de datos, claro, en el vacío hay muchísima inercia. Digamos que si el brazo robótico se mueve, la sonda tiende a irse para el otro lado, como cuando un astronauta está trabajando apretando algo que se le tiende a mover el cuerpo y por eso tienen que tener los pies anclados al suelo. Pues cuando la cinta giraba, que no es que girara muy rápido, la sonda perdía un poquito la orientación con la Tierra. Al principio no entendían qué estaba pasando hasta que un técnico se dio cuenta que coincidían las pérdidas de señal con el movimiento de la cinta. Entonces hacían que cuando la cinta se movía en una dirección, encendían un poquito una tobera por un lado, y cuando la cinta se movía para el otro, la tobera se encendía por el lado contrario para contrarrestar el movimiento. O sea, obra fina a millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Y bueno, me dejo ya de contar algunas curiosidades y anécdotas de la sonda. ¿Cómo están ahora mismo? A día 24 de abril del 2024. Pues bien, son pequeños gráficos que saco todos los meses en la página sondaespaciales.com y en mis redes sociales los comparto habitualmente a principios de cada mes. Estos son los que corresponden al mes de abril, donde hago un pequeño resumen. Para quien no sepa un poco cómo va la misión, que de un vistazo pueda ver todo. Llevan 46 años de vuelo. La Voyager 1 ya se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros y la 2 solo va retrasada a solo 20.000 millones de kilómetros.
La 1 va un poquito más rápida, casi a 17 kilómetros por segundo, y la 2 va a 15,37. La señal, el tiempo de viaje de la luz desde que se emite de la sonda a nuestro planeta, la Voyager 1 ya está en 22 horas y media, es decir, muy pronto. El otro día hice los cálculos con un chico a través de redes sociales y además lo confirmaron hace poco. Aproximadamente por noviembre del 2026, dentro de poco más de 2 años, llegará al día luz. O sea, más o menos cuando la sonda lleve casi 50 años viajando, se habrá alejado de nosotros un día luz, solo un día luz, con todo el tiempo que lleva viajado y en nuestro entorno pues sigue estando bastante cerca. Y la 1 tiene encendida todavía 4 instrumentos funcionando y operativos 24 horas y la sonda 2 pues tiene todavía 5 de ellos. El estatus de cada misión se puede seguir siempre en tiempo real en la página de la NASA y además pues su situación con la otra aplicación de la NASA de posición de sonda y planeta es fácil ver dónde está. Y bueno, se me olvidaba decirlo que cada una de ellas avanza 1,5 millones de kilómetros cada día. Esa velocidad multiplicáis por los segundos, por los minutos, por la hora de cada día y os da que cada día avanzan 1,5 millones de kilómetros más adelante a sitios donde ninguna sonda ha llegado nunca. Es decir, nunca ha habido ningún objeto humano tan lejos, nunca hemos tenido nada funcionando y ese, digamos, es su principal valor hoy día. Si una sonda va a la Luna o a Marte y se pierde, es una desgracia, pero podemos construir otra y en meses o días está ya allí funcionando. Sin embargo, a estas sondas, por ejemplo, la New Horizon, cuando pasó por Plutón, pues todavía le quedan entre 20 y 25 años para salir de la heliosfera del sistema solar, con lo cual no son reemplazables fácilmente. Y si lanzáramos hoy día alguna, pues no llegaría fuera del sistema solar hasta el año 2070 o 2080 por lo menos. Bueno, toda la energía de la sonda, evidentemente, no llevan paneles solares, no le habría servido nada más que en los primeros días de vuelo. Lleva 3 generadores, como decía, las Pioneer llevaban solamente uno o dos de ellos muy, muy básicos, aquí llevan tres y cada uno de ellos produce 150 vatios de energía. Aquí lo hemos despedazado para poder verlo por dentro y está formado por pequeñas bolitas de iridio, creo que era de iridio y aluminio o algo así, una especie de aleación, y llevan dentro óxido de plutonio. El óxido de plutonio, el plutonio es el plutonio 238, y como todo material radiactivo emite calor. Entonces esas esferas son esferas que están ardiendo, de hecho se ponen a 1000 grados centígrados y irradian su calor hasta el exterior. Y en el exterior hay lo que se llaman unos termopares. Unos termopares son unos dispositivos que, bueno, quien cacharrea un poco los conocerá, que si a un metal lo pone a una temperatura en un extremo y a otra temperatura mucho más baja en otro, transmite electricidad, digamos que, perdón, que crea corriente, crea electricidad. Pues es el sistema de funcionamiento de las ondas. No llevan batería, no llevan paneles solares, sino material radiactivo que va decayendo con el tiempo, el plutonio, emite calor y ese calor se convierte con estos termopares en energía eléctrica que se dirige hacia el componente del circuito eléctrico de la sonda, que creo que llegan a 20 voltios o 30 voltios, no me acuerdo exactamente ahora mismo, pero bueno, le da corriente continua y ya el dispositivo electrónico pues se encarga ya de regular esa corriente y de convertirla en alterna para los instrumentos que la necesiten así, y otros tantos pues también la van a necesitar en corriente continua. Así que todo funciona en base a energía. ¿Qué ocurre? Que como cualquier dispositivo nuclear tiene un periodo de vida y va decayendo, cada vez tienen menos intensidad. Y aquí vemos, por ejemplo, un pequeño gráfico de la potencia disponible en cada fase de la misión. Y como vemos, ha ido decayendo. Se lanzaron con 470 vatios y actualmente, bueno, y cuando llegaron a Neptuno ya habían perdido 100 vatios de potencia, 372. Aún así, servía. La sonda necesitaba, con todos los instrumentos encendidos en Neptuno, 365 vatios y era capaz de suministrarle por lo menos 372. No había mucho margen, pero bueno, era suficiente. Y desde entonces pierde unos 3 o 4 vatios por año. Y eso es muy importante porque a la sonda hay que irle desconectando y desconectando instrumentos. ¿Vale? Aquí vemos el listado, solo por curiosidad, aparece en el libro por si le queréis echar un vistazo. El- la sonda, conforme fue atravesando los planetas, pues por ejemplo ya las cámaras no servían y fueron desconectadas, la plataforma móvil para mover las cámaras tampoco servía, fue desconectada y se han ido haciendo una serie de desconexiones de dispositivos y aparatos que ya no sirven porque la nave se va quedando sin energía.
Aquí vemos el gráfico, este es el gráfico de descenso de la energía disponible en la nave y ahora mismo estamos aquí. Como veis, estamos ya apurando hasta el último vatio del último rincón de la sonda y ahora mismo la sonda tiene unos 224 o 225 vatios de potencia. Para funcionar lo imprescindible, es decir, ordenadores encendidos, memoria encendidos, calentadores para que esos componentes no se congelen y el sistema de comunicaciones, se necesitan 200 vatios. 200 vatios es el mínimo del mínimo del mínimo. Si caemos a 195, algo falla y la sonda probablemente pierda comunicaciones o pierda ordenadores o pierda algo. Por lo cual la nave, digamos, que de 200 vatios para abajo se da por perdida. Ahora mismo tenemos esos 25 vatios de margen con los que funcionan los 4 o 5 instrumentos que ahora mismo están funcionando. Y es más, si la sonda quiere hacer calibraciones o moverse, tiene que apagar algunos calentadores o algunos dispositivos para encender otro y poder girar y se van, digamos, alternando para tener siempre esos 25 vatios utilizados. Fin de la misión estimado. A ver, hablar del fin de la Voyager es jugar a ser un poco adivino y se estima que puede ser entre el año 2031 y 33. Hace unos años el final iba a ser para el 25, luego se aplazó el 27, ya vamos al 31-33. Aquí ya no es solo el funcionamiento de los componentes de la nave, sino que se queda ya sin energía. No hay forma de recargarla ni de desconectar nada más, sino que simplemente llega a ese mínimo de 200 vatios y bueno, si a lo mejor de los ordenadores de reserva quitan uno o deciden sacrificar el que se encarga de mover la sonda, pues a lo mejor están 1 o 2 años más funcionando hasta que falle algo. Es decir, no hay un plan público, no sabemos qué tienen pensado, pero de momento se estima eso. Y hasta el 33 podrían estar. Y este es el calendario de desconexiones, que como veis hay algunos números en verde, porque he tenido que ir actualizando de diapositivas, perdón, de las fotocopias anteriores del libro, y cada vez se va aplazando un poquito más. Antes iban a desconectar algunos de esos componentes y dispositivos en el 23, ahora vamos en el 24, otros del 25 o 26 han pasado el 28 y se van, digamos, intentando apurar siempre todo lo posible para que estos dispositivos pues, funcionen al máximo. Y este gráfico, no os asustéis, no es simplemente también como curiosidad. Es el estado, allí en el JPL suelen tener esto pegado ahí en una de las paredes, en el cual muestra cuál es el estado general de la sonda. En rojo son componentes que ya han fallado definitivamente, en ese color marrón rarito que hay ahí significa que están muy degradados y en el color blanco significa que de momento están funcionando bien. Esta es la Voyager 1 y si os fijáis aquí en el lado izquierdo, está el ordenador, el Flight Data Computer. No sé si se leerá bien, es simplemente pues los ordenadores que han fallado ahora mismo se está usando el principal y no han podido pasar al de reserva porque ya, yo creo que esta parte de aquí ya está en el gráfico actualizado, que este gráfico creo que es del 21, o en el gráfico. Y el resto, bueno, pues fallan algunos componentes que sirven para orientar la sonda hacia el Sol, que es posible que también pierda su sistema. Y para la sonda Voyager 1, los mayores motivos de fallo sería que falle la red de alimentación, es decir, lo que recibe la electricidad nuclear y la distribuye, ese sistema está muy deteriorado, o el transmisor de banda X, que aquí está también uno de ellos dañado ya, o el ordenador. O sea, hay varios puntos débiles que pueden fallar. Y en la 2, pues también muy parecido. El ordenador de los instrumentos está fallando, el componente encargado de distribuir la electricidad también está fallando, y el receptor. Esto sí que es muy importante. Puede que uno de los receptores falló al principio de la misión, el otro está muy deteriorado y puede que la Voyager 2 se quede sorda, que llegue un momento en el cual el receptor de comandos y señales se pierda y no podamos enviarle nada nuevo. La sonda seguirá funcionando, lleva en una parte de esas memorias una programación, digamos, de alerta en caso de fallo y la sonda, si durante unos ciertos días no recibe información porque no le funciona el receptor, pues hace automáticamente una serie de tareas hasta que la sonda se quede sin energía. Es decir, que va preparada incluso por si falla el sistema receptor y aunque le enviemos las señales no las va a oír, pues que la propia sonda haga su trabajo automáticamente hasta que algo falle. Estatus, ya voy finalizando. Estos son los hechos más importantes del año pasado y este. En abril del año pasado
se hizo una nueva estrategia de energía. Esto es muy frecuente, o cada 4 o 5 años se suele hacer en la misión, que se desconecta algo que permite vivir un poquito más, que es por eso por lo que había actualizado las fechas. Se desconectó, fijaros, que tenía en el sistema de electricidad un componente que regulaba la corriente, como cualquier regulador de corriente que tenemos en nuestra casa, que si hay un pico de tensión, para que no dañe los dispositivos, pues que salte el automático y no se dañe la nave. Bueno, pues eso lo han desconectado porque han visto que la energía siempre iba muy estable durante todos estos años y con los 4 o 5 vatios que han ahorrado, pues están usándolo para que otros instrumentos puedan vivir varios años más, que de hecho si no, habría que haber apagado algunos de ellos. En julio se perdió el contacto con la sonda Voyager 2, parece que se le envió un comando raro y se desvió 2 grados. O sea, 2 grados puede que no parezca mucho, pero para a esa distancia y con una antena tan pequeña se perdieron totalmente las comunicaciones y se pusieron toda la red de antenas que tenía la NASA a emitir a toda potencia hacia la sonda para mandarle comandos nuevos y que se diera cuenta del fallo y se volviera a reorientar. Y en diciembre, bueno, pues el fallo con el que estamos todavía. En diciembre, a finales de noviembre, pues la sonda empezó a mandar datos sin sentido, como lo habréis oído en las noticias de los últimos meses, empezó a enviar todos sus 0 y 1 habituales, pero sin ningún sentido. O sea, se recibían y no significaban nada, no daban datos ni de temperatura, ni de potencia, ni datos científicos, nada. Era como un idioma raro de la sonda. Han estado trabajando y en marzo, esto ya es mucho más reciente, fue del mes pasado, pues, perdón, se recibieron ya datos con sentido. ¿Qué hicieron? Pues le enviaban muchos comandos a la sonda para que la sonda mandara los datos de forma diferente. Mándalo ahora a 160 vatios, a 160 bits. Ahora mándalo a 1200 bits. Ahora mándalo, pero por este circuito, ahora por otro. Mandaron todas las combinaciones posibles que se le ocurrieron. Y en una de ellas envió datos con poco sentido, pero había una especie de patrón. Y con ese patrón fueron capaces de descifrar todo el contenido de la memoria de la nave y localizaron que en un chip, en un pequeño chip de la memoria del ordenador, estaba roto. No se sabe si por el impacto de un rayo cósmico o simplemente fundido y quemado después de casi 50 años de uso, pero la cosa es que sabían ya que un pequeño chip fallaba. ¿Qué es lo que han hecho desde entonces? Pues todo el programa que iba en la memoria lo han rediseñado para que no usen ese chip, para que usen otras partes, ¿vale? Y todo esto ha sido desde el 18 al 20 de abril. O sea, hace poquitos días se le enviaron nuevos comandos para que la memoria no usara esa parte que estaba dañada. Eso es complicado porque todo el sector que usaba ese chip no quedaba en la memoria en ningún sitio tan grande. Entonces, el programa lo han dividido en pequeños fragmentos, en pequeños trocitos, y lo han ido, digamos, colocando en aquellos sitios que había huequecitos en la memoria para que funcionara. Pero ahora al resto de la memoria hay que decirle que ese trozo no está en el chip, sino que ese trozo está distribuido y es, digamos, en lo que se está también trabajando ahora. Antes de ayer, ahí veis la foto de alegría del equipo de la misión, pues confirmaron que han recibido con éxito los datos de telemetría. O sea, han recibido el dato del estado de la sonda, temperatura, de sensores, todo lo que es el funcionamiento de ingeniería, y se supone que con los comandos que le van a enviar las próximas semanas se va a recuperar ya por fin la información científica. O sea que los datos científicos van a pasar por la memoria, por la zona correcta sin pasar por el chip y van a enviarnos ya datos para volver al uso normal. ¿Qué ocurre? Que hoy, casualmente, había programado la sonda está programada para que mande su información de forma automática y hoy tenía que enviar datos de un instrumento. Entonces la NASA lo que ha hecho es poner su antena y hoy a las 2:30 o a las 3 de la tarde se supone que esos datos llegaban a la Tierra. Es decir, ahora mismo la NASA, estaba aquí refrescando la pantalla por si veía algo, de momento no ha salido nada, la NASA ya sabe si esos datos han llegado correctamente. Es decir, que es posible que no haga falta ni actualizar el resto de memoria, sino que ya puede que algunos datos científicos empiecen a llegar. Yo creo que de todas maneras van a terminar de reconfigurar todo esto y seguro que en no más de un mes vamos a tener la vieja sonda, la sonda geriátrica Voyager 1 pues funcionando otra vez como estaba hasta ahora. ¿Y qué le queda? Ya voy terminando, ya de verdad palabrita, que ya es lo último que os cuento. La sonda va a tardar todavía 300 años más, evidentemente no lo vamos a ver ni lo vamos a ver, va a tardar 300 años más en entrar en la nube de Oort, que es, digamos, la nube final que rodea de cuerpos lejanos cometarios, que rodea todo el sistema solar. Y le queda 300 años para entrar. Y para salir, para atravesarla por el otro lado, todavía, perdón, le quedarán unos 30.000 años más de viaje. Es decir, solo Jordi Hurtado
va a ser capaz de verlo de todos los que estamos aquí. 40.000 años después, bueno, a los 40.000 años de viaje, pasará a 1,6 años luz, lo tengo que ver que luego no me acuerdo, de la estrella Gliese 445. De hecho, esa estrella creo que está ahora mismo a unos 10 años luz de nosotros, lo que pasa es que se va moviendo, se va acercando y la sonda, digamos, que se va a acercar, a acercar en este mundo a 1,4, 1,6 años luz. Más adelante, a los 42.000 años, 2.000 años más tarde, la 2 va a pasar rozando a 1,7 años luz. La estrella Ross, como veis, el espacio ya lo sabéis, entre las estrellas ahí todo está muy vacío, las estrellas están muy lejanas y aunque la mande no se ha mandado a propósito a ningún sitio, con lo cual simplemente aleatoriamente va a ir pasando por algunas estrellas que se van a ir moviendo en su entorno. Y dentro de 200.000 años, también la 1 pasará a un año luz de esa estrella de este nombre tan bonito y a los 295.000 años pasará, esto sí que es más conocida, a 4,3 años luz de Sirio. Es decir, no pasa cerca, pero bueno, es de las poquitas estrellas conocidas que van a pasar relativamente cerca. Si hay alguna civilización en Sirio, creo que la sonda no la van a notar ni de lejos. Y bueno, ya poco más. El fin de esta sonda, ¿cómo va a ser? Como no hay nada que le afecte, como no hay nada, bueno, como veis, no van a caer dentro de ninguna estrella, si siguen viajando alrededor de nuestra galaxia, pues van a empezar a dar vueltas ya como un objeto más que está integrado en la galaxia y dentro de 200 millones de años van a terminar su primera vuelta, digamos como un ser ya independiente de nosotros y que va a darle una vuelta completa. Se supone que el material con el que está construido, el más resistente es el aluminio, y el propio aluminio, sus átomos y moléculas también se descompone. Y dentro de 5.000 millones de años, cuando haya dado unas 25, 26 vueltas arriba, vuelta abajo, 26 vueltas a la galaxia, se habrá desintegrado. O sea, va a durar tanto tiempo que su propia materia se va a ir descomponiendo y va a ir, digamos, dispersándose, qué final tan bonito, ¿no? Dispersándose en la propia galaxia en la que estamos y se habrá desintegrado por completo. ¿Vale? Si no han cogido el disco de oro, pues ellos se los pierden porque tiene canciones de Chuck Norris, de Chuck Berry, de Chuck Norris no, por favor, de Chuck Berry, que estoy ya con la cabeza un poco ida. Y habrán desaparecido, ahí mezcladas con la propia galaxia que las vieron nacer. Y eso es todo. Muchas gracias por aguantar la chapa y si tenéis preguntas o cuestiones, pues aquí ando disponible. Bueno, fantástico, de verdad, fantástico, Pedro, Pedro León, de verdad, muchísimas gracias en nombre de la agrupación astronómica Sirio, porque vamos, nos tenías totalmente enganchados. Por lo menos a mí me has tenido totalmente enganchada con datos súper curiosos, que bueno, tenemos el lujo de haber adelantado algunos datos que incluso sucedieron anteayer. Sí, O sí, sí. sea que es Yo creo que es la charla de la Voyager más es actualizada que he un dado lujo. nunca, porque es que estoy pendiente de que llegue alguna información, a ver si la dan hoy o Bueno, mañana. de todas maneras, bueno, pues ya sabéis que está disponible ese título de Pedro León, Viajes Interestelares, Historias de la sonda Voyager. Eh, ¿Cómo lo podemos conseguir, Pedro? Pues yo recomiendo que los libros, quien le interese el tema, en una librería que os pille cerca, ¿vale? Yo recomiendo siempre, por supuesto, primero en una librería de vuestro barrio o del centro de la ciudad o donde sea. Si Y lo no, encargamos directamente. claro, si lo encargan directamente o lo tienen, o si no está completamente agotado con colas de fans en la puerta esperando para llevárselo, pero si no lo tienen, en cualquier librería en 2 o 3 días lo traen. Luego también está la página de todostuslibros.com, que es también de la Asociación de Librería, que directamente se lo compráis a la librería, pero lo mandan a vuestra casa. Y bueno, si no, en cualquier plataforma, Amazon, Corte Inglés, Fnac, etcétera, todas lo tienen y algunas de ellas también lo tienen digital. Quien no quiera gastarse el dinero de un libro físico, sino que lo quieran digital, también está disponible sin ningún problema. Pues ya sabéis que además esta semana se celebra el Día del Libro, que fue ayer precisamente. Es una buena ocasión para tener ese regalo o autorregalo con estos dos buenos títulos de Pedro. Pues ahora sí me gustaría que nuestros participantes que que pueden abrir sus micrófonos y que por favor pues que puedan hablar tranquilamente con Pedro, que le puedan hacer alguna cuestión, la cuestión que ellos precisen. Josemi ya está dispuesto con el micrófono abierto, así que Josemi, adelante. Adelante, dispara. No, Dispara, bueno, sí. porque he sido el primero en abrir el micrófono. No, un par de cosillas, porque has pasado de puntilla sobre las misiones Pioneer, Sí, claro. pero hay que reconocerle el valor de las Pioneer porque, digamos que la mandaron como de prueba
totalmente. para saber la interacción con el planeta Júpiter, por el campo magnético de Júpiter, para que no se frieran, digamos, los instrumentos, ¿no? Sí, sí, señor. De hecho, si preguntas en el centro Ames de la NASA, que es donde la construyeron, acabaron muy cabreados, porque ellos tenían sus planes de enviar esas sondas los primeros. El JPL estuvo muy dubitativo, no, no, que si las construyo, que si no, y ellos dijeron, venga, vamos a lanzar estas con la tecnología que tenemos, y aunque eran más malas, evidentemente, pero fueron las primeras, por ejemplo, el cinturón de asteroides nunca se había cruzado y había quien decía que ninguna sonda la iba a atravesar, que al fin y al cabo se iban a encontrar con piedrecitas o granitos o lo que sea y se iban a destruir. Entonces, claro, pues las Pioneer se lanzaron sin saber muy bien hasta dónde iban a llegar. Luego, como bien has dicho, la radiación en Júpiter es brutal y se lanzaron para que pasaran a una cierta distancia y la NASA le dijo, no, mira, es que estamos haciendo las Voyager, vaya a acercarlas más todavía, a ver si se fríen, a ver lo que aguanta, y así tenemos datos para las Voyager. Pero no Correcto. le hizo ni puñetera gracia. Encima que somos los primeros, nos vaya a fastidiar la misión por otros. Pero bueno, la NASA veía que las que venían a continuación iban a ser mucho mejores y había que sacrificarlas. Y aún así sobrevivieron. O sea, algún instrumento se dañó un poco, pero fueron duras y sobrevivieron. Y de hecho estuvieron luego décadas también mandando datos y no las llegamos a tener activas para salir del sistema solar, pero ya están fuera también. Es decir, que son otros objetos un poco olvidados, pues, pero fueron evidentemente las pioneras. De ahí su nombre, son míticas. Correcto. Y la otra cuestión es la nube de Oort. Eso va a ser una lotería, ¿no? Porque ahí sabemos que ese material está un poquito más compacto que el cinturón de asteroides, ¿no? Claro, es también entrar en territorio desconocido. La pena es que evidentemente ni 300, ni 400, ni 100 años no van a durar. Entonces, cuando pasen por ahí, pues si se llevan un peñascazo o se quedan ahí estampadas Lo sabremos. o lo que sea, ahí hay una, como dicen los terraplanistas, que hay cúpula y otra cúpula y no sé qué, pues además se estrellan con una cúpula y están ahí con un mosquito pegado en el cristal y no nos vamos a dar cuenta, pues no, no lo sabremos. No sé, no sé, ya habrá que enviar sondas más rápidas. Los chinos quieren mandar una sonda muy, muy, muy rápida, interestelar, pero muy rápida, aunque le meta a 20 kilómetros por segundo, son muchas décadas y no sé si llegaremos a verla. Muchas gracias, Pedro. A vosotros. A ver, estoy leyendo por aquí el chat. Bueno, por si acaso Rubén tiene algún problema con su micrófono. Eh, Genial, muy interesante, dice Rubén Fernández. ¿La orientación de la sonda es solamente con hidracina o tienen algún sistema de inercia con masa rotante? Sí, muy buena pregunta. Normalmente es con hidracina, con las toberitas, con los pitorrillos de hidracina que tiene a los lados y que sirve para orientarse. No tiene lo que llevan las sondas modernas, que son ruedas de inercia, que variándole la corriente eléctrica pues se gira y cosas, pero con los giroscopios sí que hacen sus pinitos y de hecho hacen periódicamente una maniobra de calibración de la sonda. La sonda lleva en uno de los brazos extensos que tiene, llevan unos magnetómetros y claro, esos magnetómetros sienten los campos magnéticos de los instrumentos y de la propia nave funcionando. Y periódicamente la hacen girar, darse la vuelta sobre sí misma, sobre la antena, para calibrar y separar lo que es el campo magnético de la nave del entorno. Entonces, sabiendo la diferencia que hay en el giro, pues son capaces de saber qué campo magnético pertenece a la nave y cuál es el entorno. O bien, para hacer esos giros, tienen que apagar varios calentadores de la nave y tienen que encender los giroscopios para que ayuden a la hora del giro. Y entre toberas, un poquito de toberas y el control que proporcionan los giroscopios, que son imprescindibles para cualquier maniobra, pues funcionan. No, no son, ya digo, como las ruedas de inercia que puede llevar una nave moderna, que permite girarse sin usar toberas, pero son imprescindibles, son, digamos, como una pareja inseparable. Espero haber También contestado. creo que sí. Si no dice nada lo contrario, Rubén, No, yo creo in que situ. sí. Y también José estaba preguntando, ¿ambos libros se encuentran en formato digital? Sí, ambos libros, por lo menos en Amazon, en Google y creo que en la Casa del Libro o FNAC, uno de los dos, también están en digital. En la librería no, la librería la termina el libro digital y te pegan. Bueno, compañeros, Waldo, cuando quiera.
Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro, te Waldo. sigo en Twitter. Gracias por el conocimiento que nos entregas. Te hablo desde Muchas Chile. gracias. Pedro, según el conocimiento que tenemos actualmente, ¿está visto por NASA enviar alguna misión con algún objetivo fuera del sistema solar nuevamente? Porque lo que nos queda, ¿cierto?, escuchar la magistral es que como que con la tecnología actual finalmente todo se va achicando y todo se va potenciando también. Ajá. Entonces quizás, no sé, se me ocurre pensar así, que tenemos conocimiento como para poder, en menos tiempo, ¿cierto?, llegar a una distancia mucho mayor con la tecnología actual. Pero desconozco si NASA tiene algún objetivo fuera del sistema solar. Vale. La respuesta corta es no. La respuesta larga es sí un poquito. Es decir, los planes de la NASA es usar, no tiene ningún plan para lanzar alguna sonda nueva que vaya más rápido o mejor preparada fuera del sistema solar, pero se va a utilizar, por ejemplo, la New Horizon, que sobrevoló Plutón, pues es la que, digamos, van a mantener viva en todo lo posible, aunque hace unas semanas también hubo unos rumores de recorte o cancelación o que le iban a poner en hibernación para no gastar mucho dinero y tras unas pocas protestas, pues la NASA permite que la sonda siga funcionando, que es como debe ser, y esa sonda, como comentaba antes, pues dentro de 20 o 25 años saldrá del sistema solar y es, digamos, lo más rápido que podemos mandar. Si ahora mismo lanzáramos una sonda súper sofisticada con una grandísima antena de 20 metros y con muchísimos instrumentos, el problema seguiría siendo el mismo, que no tenemos cohetes lo suficientemente potentes para que la diferencia de velocidad sea muy grande. Es decir, la New Horizon, que es mucho más moderna, va más lenta que las sondas Voyager. Y las Voyager van más rápidas porque pasaron por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno adquiriendo velocidad. Es decir, que consiguieron casi más velocidad en los planetas que por el propio satélite perdón, por el propio cohete que las lanzó. Entonces, hoy día lanzar una sonda que saliera del sistema solar, como por ejemplo sí que tienen planificado los chinos, que tienen todo un poco en secreto y lo mismo cualquier día dicen, ya la tenemos lista. Pero bueno, en principio parece que no, que van a tardar unos años. Su plan es lanzarla a Júpiter, que sobrevuele Júpiter lo más cerquita que pueda para coger la máxima velocidad posible y salir disparada del sistema solar. Y por un informe en Infosonda, que es donde tengo el almacén de documentación que guardo ahí como, como un loco todos los documentos, pues esa velocidad como mucho llegaría a 20 o 22 kilómetros por segundo. Es decir, que tampoco sería excesivamente rápida. Digamos que con la tecnología que tenemos ahora, como no se use vela solar, por ejemplo, no sé si esta madrugada la NASA ha lanzado una pequeña vela solar. Pues las velas solar, si habéis oído hablar de ellas, van a permitir viajar un poquito más lejos y a más velocidad, pero todavía eso está en pañales. No tenemos motores tampoco nucleares, los motores eléctricos, digamos, iónicos, todavía, digamos que llevan muchos años en uso, pero no permiten adquirir una velocidad excesiva para salir del sistema solar, porque son muy lentos para coger velocidad. Es decir, tenemos una nave con muchísima tecnología, pero nos sigue todavía faltando desarrollar esa tecnología, digamos, tipo ciencia ficción, que coja mucha velocidad la nave y que haga más rápido los recorridos. De momento no lo tenemos y la NASA, pues, planes que tiene son cero. O sea, vamos a mantener viva la Voyager, la New Horizon todo el tiempo que podamos y nada más. Y bueno, ni Europa, ni India, ni Japón, nada. Aquí yo creo que la próxima que veamos salir del sistema solar será alguna nave china, seguro. Espero haber respondido también tu pregunta, Waldo. Un abrazo hasta Chile, Waldo. Buenos cielos también. Mercedes, Hola, yo quería preguntarte, yo estoy interesada en tu libro, pero lo que quiero es una opinión sincera. ¿Es un libro divulgativo o es necesario tener una base científica para entender? Yo soy profana en esto, simplemente me Sí. interesa la investigación Ujú. estelar esta, pero no tengo base ninguna científica. Y Vale. entonces me tira un poco para atrás que luego al final sea un libro para gente que tiene más formación de la que yo tengo. Bien, bien. Buena pregunta y es muy lógica. Los dos libros, tanto el de exploración espacial como el de la sonda Voyager, son de divulgación. El de exploración espacial es más genérico,
ahí trata un poco de, bueno, cómo llegan los cohetes a la órbita, qué tipo de combustible usan, cómo se mantienen girando alrededor del planeta, cómo se viaja a otros mundos, lo que hacen los astronautas. Es como un pequeño resumen de la exploración espacial y es totalmente divulgativo para cualquier persona que no haya... Yo siempre cuento la anécdota de un amigo que le dio un poquito de coraje porque me dijo, yo soy de letras, yo puedo leer ese libro. Eso, Y le digo, claro, si tú lo abres está lleno de letras, o sea, todos son letras, no lo vas a poder leer, tío. Y no lo sentó muy bien, pero es lo que le digo siempre. ¿Lo pudiste leer? Sí, pues ya está. Así es, y el de las Voyager es igual, o sea, yo ahí no uso fórmulas raras, ni hablo, como es más especializado, sí que me centro en las comunicaciones, en cómo funcionaban los dispositivos, en cómo funcionan un poco los instrumentos, pero sin entrar en tecnicismo, porque reconociéndolo, muchas cosas, yo no soy tampoco ingeniero, muchas cosas se me escapan también, ¿no? Pero a nivel divulgativo de saber cómo funcionaban, y sobre todo la historia, digamos, humana, de cómo las personas coordinaban esos trabajos, en qué se pensó para que esto no fallara, cuando se estaban recibiendo los datos, los problemas que tenían desde la Tierra porque había tormentas y las tormentas interferían en las antenas. Es decir, es todo, y la historia alrededor de la nave, las dificultades que tuvieron, y por supuesto hay algunos apartados que ya no son técnicos, sino simplemente de recopilación de datos y de información, pero que no es porque sea mi libro, pero que hay personas que son ajenas a estos temas, se lo han leído y lo han entendido. ¿Vale? Otra cosa vale. que le haya gustado más o menos, porque es un tema muy, muy, muy concreto, pero es entendible porque no está enfocado a un público muy ya entendido, sino que el entendido le guste, porque hay mucha información y muchos datos, pero el que no lo conoce el tema, que se pueda introducir. Vale, perfectamente. Gracias. Gracias a ti, Mercedes. En el primer título sé que recopila muchísimas curiosidades de temas también muy variados en torno a la exploración espacial y Te algunos, cuento pues bueno, pues muy, hasta, muy simpáticos, ¿no? hasta cómo se duchan los astronautas o hacen sus Por necesidades. eso, por Es ahí decir, va, porque son cosas que hay que saber por si mañana tenemos que ir al espacio, está un poco preparado. claro. Bueno, ¿queda alguna cuestión más, compañero? Sí, no hay más manos levantadas. Sí, yo quería hacer una pregunta, María. Venga, venga, adelante, por favor. Muy bien, bueno, magnífica charla, me ha encantado, desde luego, y la Muchas forma gracias. se nota que eres muy buen divulgador. Muchas gracias. Y yo tengo una curiosidad de la frecuencia o la banda que utilizan para transmitir y recibir. ¿Cuál es? Sí, la banda es los 8, algo, el coma algo no caigo ahora mismo, 8, algo gigahercios. ¿Vale? Es la Gigahertio, ¿no? frecuencia en la que emiten y reciben, que está en la banda X, si no me equivoco. En comunicaciones cercanas usan la banda S, alrededor de los 2 gigahercios, y ya cuando se alejaron, ya llegando hasta Júpiter, ya usaban la banda X que permitía pues, más cantidad de información y es la que siguen utilizando actualmente. No sé si en alguna de las diapositivas venía algo, creo que no. De acuerdo, muy bien, pues No, muchas gracias. no lo voy a buscar por aquí, pero vamos, en principio, ya digo, la banda X, a los 8, algo gigahercios, es la que se sigue usando tanto para enviar información como para recibirla, porque ya en la actualidad se usan otras bandas, digamos, más avanzadas que permiten más capacidad, la banda K, etcétera, pero en esa época era lo máximo disponible tanto para antenas receptoras como para emisoras. Muy bien, de acuerdo, gracias. Gracias a ti. Bueno, yo comentar que tengo los dos libros, sin firmar todavía, pero tengo los dos. Muchas De gracias. hecho, el segundo lo tengo por aquí en la mesa, para que vea que no es mentira. Que no me estás vacilando. Exacto. Y nada, está bastante bien. El segundo no me lo he acabado, ¿eh? Pero el primero está bastante bien, acá con muchas anécdotas y cosas interesantes de la exploración. Claro, O sea que el lo problema recomiendo a es todo el mundo. que, 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 que tengo, digamos, que contentar a tanto al que sabe como al que no sabe. Entonces, si lo cuentas Claro, muy básico, aburre al que sabe. Y si lo cuentas muy sí. sofisticado, entonces hay un poco de todo. Hay para el que se está iniciando, que conozca la historia, y ya el que quiera Mm. profundizar en algún apartado concreto, pues toda la información técnica necesaria. Está muy bien escrito y con muy buena letra. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Gracias, Pedro. Lo dicho, un placer haberte tenido y formar parte de la charla de la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio. Un aplauso con todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento, como Muchas siempre, gracias. por tu disponibilidad con nosotros. Así que El un abrazo placer, grande. el placer ha sido mío, por supuesto.